Comunicación México-Washington nuevamente con el tema Zedillo. ¿Qué se espera en en esta semana, en estos últimos días, bueno, los días que están transcurriendo sobre el caso Zedillo, sobre lo que presentó este grupo de personas que no sabemos su identidad, que se presentaron de forma anónima, pues para que fuera Ernesto Zedillo juzgado en un tribunal civil en Connecticut, de Estados Unidos, del que hemos hablado, bueno, de lo que hemos hablado en diferentes ocasiones. Dolia, ¿cómo va la historia? Bueno, es una semana decisiva, Carmen, puesto que el Departamento de Justicia en julio le avisó a la Corte de Connecticut, donde se está desahogando esta demanda contra el expresidente Ernesto Zedillo, que a más tardar el 7 de septiembre, es decir, este viernes, resolvería la petición de inmunidad de Ernesto Zedillo. Esto fue, lo reportamos en este espacio, en julio, fue un breve aviso, pero finalmente está claro que la administración Obama, concretamente el Departamento de Estado, está en estos momentos por dar su veredicto, vamos a decir, o su respuesta a esta petición que presentó el presidente Zedillo al gobierno de Estados Unidos de que merece la inmunidad, la figura de inmunidad, como porque es un expresidente de un país soberano como México, y que todas las acciones que cometió o decisiones que cometió o que realizó durante los 6 años que fue presidente de 1994 al año 2000 están protegidas por esta figura de inmunidad. Obviamente el expresidente Zedillo no admite que él haya tenido responsabilidad directa, vamos a decir, o que se le deba de acusar por esta masacre de 1997, aunque ocurrió bajo su mandato. Él, en otras palabras, se lava las manos. Se ha tardado el proceso porque hay pues obviamente un debate interno al interior del gobierno de Barack Obama, concretamente el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado, bajo la titularidad de la secretaria de Estado Hillary Clinton, ha puesto muy arriba de su agenda política y de política exterior el tema de la defensa de los derechos humanos. Me dicen que hay cierta preocupación de que si en efecto le dan la inmunidad, como algunos esperan, al presidente Zedillo, al expresidente Zedillo, mandaría un mal mensaje en cuanto a los derechos humanos y podría haber incluso críticas abiertas públicas de muchos de los organizaciones defensoras de los derechos humanos aquí en Estados Unidos. Pero la manera en cómo funciona es que decide el Departamento de Estado sí o no darle inmunidad a Zedillo, y a su vez es el Departamento de Justicia el que informa o avisa a la Corte de Connecticut, donde fue demandado el presidente Zedillo. Y fue demandado Zedillo en esa corte porque, como sabemos, es director del Centro para Estudios de la Globalización y catedrático de la Universidad de Yale en Connecticut, y ahí es donde reside. Eso es lo que esperamos. Aquí también hay un ángulo importante que hay que recordar, Carmen, que fue Calderón el que pidió a Estados Unidos reafirmar la inmunidad para Zedillo. Es decir, Zedillo dijo a la Corte: yo merezco la figura de inmunidad, estoy sujeto a esa figura de inmunidad como expresidente de un país soberano, pero le correspondió a el gobierno de Felipe Calderón, concretamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Estados Unidos de México aquí en Washington, la Embajada de México aquí en Washington, que encabeza el embajador Arturo Sarucán, hacer envío de esta nota diplomática allá por noviembre del 2011. Esa nota diplomática permanece en secrecía confidencial. Aquí nadie la ha querido dar a conocer. Tengo entendido, Carmen, que en México ha habido peticiones a través de la ley de transparencia para hacer que la Secretaría de Relaciones Exteriores la entregue, pero se ha negado la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar a conocer esta nota diplomática solicitando o ratificando la figura de inmunidad de la que goza el expresidente Ernesto Zedillo. Esta fue directamente presentada al Departamento de Estado en noviembre del 2011. Y la demanda contra Zedillo
Cedillo se inició en septiembre del año pasado y bueno, ya casi va un año, no hay una resolución, se espera que la resolución se dé esta semana. No podemos todavía, pues podemos especular o vaticinar cuál va a ser la respuesta, pero la verdad es que más vale esperar y ver qué es lo que va a resolver el gobierno de Barack Obama, los dos departamentos, Departamento de Estado y Departamento de Justicia, en cuanto a esta petición de inmunidad del expresidente Ernesto Zedillo. Carmen. Así es, Dolly Esteves, pues estaremos al pendiente de esto para informarlo. Por lo pronto, gracias por actualizarnos y por darnos la llamada de atención de que estamos en una semana importante, definitiva, para este caso de la demanda presentada en Estados Unidos contra el expresidente de México, Ernesto Zedillo. Gracias, Dolly, estamos al habla y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias. Hoy Reporte Índigo recupera una información que presentó The Economist, muy influyente medio de comunicación impreso. Recupera Reporte Índigo precisamente esta nota, este reportaje de The Economist, y titula El extraño caso contra Zedillo en Estados Unidos. Y bueno, pues The Economist dice que el juicio que quieren los 10 Otziles en Connecticut parece un ajuste de cuentas político. Pues eso es lo que parece indicar efectivamente esta historia de Zedillo. Desde luego que hay grandes responsabilidades políticas de Ernesto Zedillo sobre la matanza de Acteal, y desde luego que hay cosas que deben ser clarificadas en esta historia trágica, esta historia que le costó la vida a 45 personas en este pequeño poblado de Chiapas, en esta comunidad conocida como Las Abejas. Eso está ahí, sin duda, que es muy relevante, pero está esta otra parte que tiene que ver con las sospechas que causa, con la suspicacia que genera precisamente la promoción de un recurso legal, pues con este alcance, en una corte de Connecticut, con despachos de abogados que implican desde luego recursos económicos importantes, independientemente de las características del acuerdo de quien promueve esta causa en los Estados Unidos. Y bueno, The Economist se detiene en el extraño caso contra Zedillo en los Estados Unidos, y tal como lo recupera el staff de Reporte Índigo, bueno, pues habla precisamente de cómo la parte acusadora sostiene que Zedillo ayudó, o que por lo menos se hizo de la vista gorda, a organizar a grupos paramilitares antizapatistas en la zona y que conspiró para encubrir los crímenes. El caso se ve difícil que prospere. La administración de Obama no tiene ningún particular deseo de tratar a un expresidente muy respetado de un país vecino que es sensible acerca de su soberanía, dice The Economist. Esta publicación retoma otra sospecha. Dice que en primer lugar no queda claro cómo le hicieron los 10 indígenas Otziles del estado más pobre de México para llevar el caso. En el artículo publicado el 30 de agosto agrega que la firma del abogado Roger Covert, quien lleva el caso, se especializa en derecho corporativo, no se anuncian con ninguna experiencia en materia de derechos humanos o en México. Lo cita The Economist este dato, que ya en su momento Dolly Esteves muy ampliamente nos informó aquí en Noticias MBS. The Economist también señala que aunque en los papeles de la Corte de Connecticut se dice que los 10 demandantes son residentes de Acteal, miembros del grupo Las Abejas, el grupo que defiende derechos indígenas y al que pertenecían las víctimas masacradas, los desconocen. La publicación recoge declaraciones de Porfirio Arias, representante de la comunidad de Las Abejas, quien dice: para nosotros estas personas no existen. Dice que le consta porque Acteal es un pequeño poblado conformado por tan solo 40 familias. Arias está seguro que ninguno de ellos está involucrado en la acusación en los Estados Unidos. Y The Economist también contactó a Juan Collado, abogado del expresidente Carlos Salinas, quien dijo que Salinas no tiene ninguna participación en este asunto y que no tiene ningún contacto personal con los abogados de los demandantes. Pero tan está la sospecha y la suspicacia de quién puede estar detrás de esto que se puede entender como una especie de ajuste de cuentas político. Bueno, pues evidentemente el nombre que aparece en escena es el del expresidente de México, también Carlos Salinas de Gortari. Tan está ahí la suspicacia y la sospecha de que estamos frente a un ajuste de cuentas de estos personajes de la vida política mexicana, ambos
expresidentes, que bueno, pues se acude al abogado de Carlos Salinas para preguntar lo que se le preguntó por parte de Economist, quien niega que Salinas de Gortari tenga pues vínculo alguno o participación en este asunto. Dice su abogado, el abogado de Salinas de Gortari, que no tiene contacto personal con los abogados de los demandantes. Así que ahí está, circulando la información del extraño caso contra Zedillo en los Estados Unidos. Semana definitiva, importante, nos dice Dolly Esteves desde Washington. 7:41, regresamos con más.